manera. Como muy bien ha dicho la coordinadora, éramos compañeras durante mucho tiempo. La verdad que la labor realizada un poco en la sede de Toro la guardo con mucho cariño, y estar con vosotros en esta sede de Salamanca y además en esta facultad, que también es mi casa, pues me da pues ilusión. ¿Para qué vamos a mentir? Y además hablándoles esta tarde de un tema que para mí también es muy querido. Digamos que tengo un poco el corazón dividido a uno y otro lado del Atlántico por cuestiones familiares, también por cuestiones laborales. Y por eso, precisamente, hablarles en esta tarde de las tradiciones ligadas al Día de Muertos y las representaciones culturales y artísticas ligadas al Día de Muertos es para mí un placer. Les han mandado, creo que a través del grupo de WhatsApp, una especie de guión con algunas sugerencias de bibliografía, también de filmografía, que es muy interesante. Veremos algunos fragmentos, digamos, porque si tenemos que hablar de la representación cultural del Día de Muertos y de cómo esto ha dado lugar a distintas manifestaciones artísticas, vamos desde lo más popular al arte culto, referencias que nos pueden llevar a la pintura de autores que seguramente todos ustedes conocen, como Diego Rivera, Frida Kahlo, que retoman estas representaciones también dentro de la iconografía trabajada en sus obras, o que nos llevan a cuestiones que se han hecho muy populares en los últimos años, como es la película Coco. No sé si la han visto. Algunos estoy viendo decir que sí, no sé si les ha gustado, algunos les veo con una sonrisa y eso me hace entender que sí. Es una película entrañable, muy emotiva, y aquellos que la hayan visto, a través de la sesión de hoy, descubrirán el significado de algunas cuestiones que nos pueden parecer exclusivamente estéticas, que quedan muy bonitas en la película, pero que tienen una serie de significados muy profundos dentro de la iconografía y el imaginario mexicano. Y aquellos que no la hayan visto, pues espero que en la sesión de hoy les pique un poco la curiosidad y después, mañana, por ejemplo, que es día festivo, pues puedan ver esta película. Más o menos el guión de la tarde de hoy es el que trataba de esbozarles en ese documento que les han mandado. Una brevísima introducción, voy a comenzar con ella, reflexionando sobre la representación de la muerte a lo largo de la historia del arte. Después, qué sucede con esas representaciones en el territorio mexicano, en los tres momentos, digamos, que nos ayudan a comprender su historia: la época prehispánica, el mundo de la colonia y el México independiente. Y a partir de ahí ya entraremos en ese mundo de expresiones culturales y artísticas ligadas al Día de Muertos, ligadas a la celebración. Casi les llevaré de la mano en un viaje, espero que les resulte interesante, un viaje que nos ayudará sobre todo a acercarnos al lago de Pátzcuaro, en Michoacán, que es una de las regiones donde se mantiene de una manera más pura, vamos a decirlo así, las vivencias de Día de Muertos. Es una región rural, una región con una producción artística muy interesante, cuna de la independencia, también con un pasado prehispánico ligado a los purépechas, y que justamente en este territorio pues se ve comunidades que han sabido mantener, a pesar del auge del turismo, una celebración todavía anclada en la tradición y no solamente un producto turístico, como también les mostraré que ha sucedido con otros casos en la Ciudad de México. Por lo tanto, comenzando con esa pequeña introducción, tenemos que recordar simplemente, porque yo sé que todo esto ustedes ya lo saben, que la representación de la muerte y las iconografías ligadas a ella han sido una constante dentro de la historia del arte. Si piensan, por ejemplo, en ese libro de la salida al día, el conocido popularmente como libro de los muertos dentro del mundo egipcio, que ven en la parte superior izquierda, pues ya se está hablando de ese viaje, ese tránsito al más allá. En este caso están viendo el pesaje del corazón junto con la pluma de la Maat, cómo se van a escudriñar esas acciones realizadas en vida para ver el destino final del difunto. También en el mundo romano, y por eso les pongo un mosaico pompeyano que se conserva ahora en el Museo Arqueológico de Nápoles, se reflexiona en torno a la muerte, y la muerte aparece como una iconografía
que recuerda su carácter igualitario. Precisamente, si se fijan en la parte superior de esa calavera, vemos una plomada, ese punto medio, una muerte que va a llegar a todos. Por eso, las iconografías que aparecen representadas a uno y otro lado de la calavera nos recuerdan la púrpura del poder y también esas pieles y ese zurrón ligado a un trabajo mucho más modesto. Además, acompañado por una rueda, la rueda de la fortuna, una muerte que llega casi de manera sorpresiva, igualitaria para todos y que en algún momento se encontrará con el alma, aquí representada con esa mariposa que extiende las alas, justamente ubicada entre la rueda y la calavera. Si nos trasladamos ya a un mundo de tradición cristiana, lógicamente la muerte de Cristo va a transformar la visión de la muerte y las representaciones asociadas a la muerte. La propia muerte de Cristo inspirará también las representaciones iconográficas de la muerte de los mártires, especialmente la Contrarreforma, entendidos como ese nuevo héroe cristiano que se propone dentro de la imaginería también para las representaciones artísticas. No sin por ello olvidar que es necesario recordar la llegada de la muerte, también tenerla presente para que esta de alguna manera, este recuerdo guíe nuestras acciones en la vida y sean unas acciones correctas que nos lleven sin duda al paraíso. ¿Qué sucede en el caso mexicano? Pues en el caso mexicano encontramos que la tradición religiosa ligada al cristianismo, que llega a principios del siglo XVI, pues va a transformarse en un sincretismo que todavía a día de hoy es visible, puesto que las vivencias ligadas a la muerte en sí, a la muerte física, tangible, y también a las iconografías o deidades asociadas a la muerte, no tenían nada que ver a la tradición cristiana o la tradición grecolatina o la traducción también judaica ligada a las culturas de Próximo Oriente. Por lo tanto, vamos a ir, digamos, desentrañando estas simbologías, pero primero les quería poner un fragmento de un vídeo. Lo vamos a hacer así en varios momentos, porque precisamente estos vídeos ayudarán a entender de qué vamos a hablar en la tarde de hoy. Espero que se escuche bien, si no me dicen y podemos subirlo un poco más. Es Día de Muertos en Michoacán. El lago de Pátzcuaro se prepara para recibir a los que ya se fueron y hoy regresan, los muertos. Todo se alista para guiar, con aromas y luz, el regreso de las ánimas a su hogar, en donde les aguarda un altar de bienvenida. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. El vuelo de blancas mariposas acompaña a los que se embarcan rumbo al cementerio, cargados de flores y frutos para adornar las tumbas donde reposan los que se han adelantado. Se llena el panteón de Cempasúchil, la flor de 20 flores. Se encienden las velas y comienza la fiesta del reencuentro. Una larga noche de velación, de cantos y plegarias, donde los muertos regresan para celebrar con los suyos el misterio de la vida. Es Día de Muertos en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Es una tradición y es nuestra. Bueno, pues Televisa, que normalmente aquí lo asociamos a las telenovelas, seguramente estén pensando en alguna, que pasan casi todas las cadenas, tiene una serie de programas parecidos a estos de 12 meses, 12 causas, que tenemos también en la televisión aquí en España, y precisamente en aquel caso es una motivación cultural. Se va eligiendo una expresión cultural, se ha comenzado, por ejemplo, por aquellas que son declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, para hacer estos vídeos promocionales y ligados a ellos una serie de actividades culturales en estas cadenas en abierto,
pues que traten estos temas. Y yo creo que ha servido un poco, junto con la introducción inicial, para ponernos en contexto de dónde estamos, de a dónde vamos a caminar en esta tarde, de cuál va a ser nuestra visita dentro del mundo mexicano. ¿Qué sucede con las representaciones de la muerte en el arte mexicano? Pues lo que nos encontramos en primer lugar es que el mundo prehispánico, y en este caso me refiero fundamentalmente al mundo náhuatl, el mundo que ocupaba la región central de Mesoamérica, lo que hoy es México, incluso llegando también a parte de Guatemala. Esta región central, con la filosofía también del mundo náhuatl, entendía la realidad como un elemento dual. Y, por tanto, la muerte formaba parte de la vida. No se entendía como un final, sino que, al igual que pensamos, por ejemplo, en el corazón y el movimiento del corazón, sístole-diástole, pues justamente la muerte y la vida actuarían de una forma similar. No se podría comprender la una sin la otra, forman parte de un ciclo vital en el que la muerte vuelve a generar y a engendrar la vida. Digamos que por eso entendemos representaciones artísticas como la que ven en la parte de la izquierda, con esa doble cabeza que nos muestra, por un lado, un cráneo, una figura descarnada, y por otro lado vemos la representación de esa efigie humana, de ese rostro femenino, donde además lo femenino ligado a la génesis de la vida, también aquí nos está haciendo ver que los 9 meses que se tardaba en gestar la vida en el vientre materno estaban ligados con los 9 pasos que tenía que dar la entidad anímica. Es un poco problemático llamarlo alma, vamos a decir la entidad anímica, según ellos lo comprendían, también para llegar a su destino final. Y es que el destino final de esta entidad anímica en las culturas mesoamericanas no tenía que ver con si había sido bueno o había sido malo. No tenía que ver con un premio o un castigo de las acciones llevadas a cabo en la vida. Tenía que ver simplemente con las circunstancias de la muerte. Y claro, aquí ya pueden entender un poco la sorpresa y confusión de los religiosos franciscanos, dominicos y agustinos, que son las primeras órdenes que llegan en 1524, 1526 y 1531, y se encuentran con este sistema de pensamiento muy alejado del mundo cristiano y del mundo grecolatino también. Estas dualidades que vive la persona, una cabeza descarnada, una cabeza que hemos visto femenina en la parte derecha, también la viven las deidades. Nos encontramos con un panteón religioso donde los dioses también se asocian, mostrando este ciclo vital en el que la muerte y la vida están entrelazados. Por ejemplo, en este caso, si pueden ver en la parte de la izquierda, lo que aparece es un cráneo del dios Mictlantecutli, es la deidad asociada a la muerte. Y del otro lado tenemos la representación de Quetzalcóatl, una deidad vinculada a la vida, al renacimiento, a la vuelta, digamos, del orden frente al caos. Por lo tanto, unir a través de esas espaldas que se fusionan la muerte y la vida nos habla de un ciclo calendárico vital que está siendo representado a través, en este caso, de la realidad artística. Porque incluso los días, el sistema de calendario es muy complicado, no voy a entrar en él, pero incluso un día se llama muerte. Dependiendo del número que vaya adelante y del mes, podríamos encontrarnos, por ejemplo, uno muerte Tecpatl, como un día del año, ¿no? Para que nosotros lo podamos comprender un poco mejor. Si tenemos un dios de la muerte, un dios ligado a la muerte, estoy hablando de un dios en masculino. Tiene que haber una contraparte femenina, puesto que la dualidad de todas las cosas no solamente está presente en el hecho de la muerte y la vida, sino que también está presente en lo masculino y lo femenino. Y por eso en las representaciones nos encontramos estas deidades que asociamos a uno u otro sexo en cuestión iconográfica o en los vestidos, que sí que es verdad, vemos un esqueleto descarnado, sobre todo en el torso y en el rostro, pero lo vemos con un faldellín o lo vemos con un taparrabos, una vestidura más ligada, por ejemplo, a los guerreros. Esta es una representación de Mictlantecutli que se halló en Veracruz, además está realizada en barro, con lo cual es toda una rareza que se haya conservado
ni siquiera está cocido, está pisonado, con lo cual es verdaderamente inaudito que se haya podido conservar esta representación. Donde más representaciones tenemos de los dioses de la muerte es en los códices. No se conservan muchos códices prehispánicos, pero los que se conservan sí tienen esta representación de la muerte, del dios per se, el que aparece aquí a la izquierda. Veis de nuevo ese cráneo que aparece en el centro, incluso los pies que asoman casi como una suerte de garras con esas uñas alargadas. Pero tenemos también los dioses de la muerte asociados a los gestos a los que están vinculados, porque ellos, ¿qué habían visto? ¿Qué había observado el mundo prehispánico para gestionar toda esta interpretación de las cosas? Ellos habían visto que si tú enterrabas un cuerpo en la tierra, en un ambiente además húmedo, lacustre, como es la zona de los valles del centro de México, una zona de los lagos, lo que veían es que al cabo del tiempo lo que era perenne, lo que permanecía, eran los huesos. Por lo tanto, a los huesos le dan un carácter mucho más eterno. ¿Y qué había pasado con la carne? Pues lo explicaban, como las religiones antiguas, mucho más ligadas a lo natural, como que la tierra, la deidad de la tierra, había comido esa carne, había descarnado esos huesos que iban a seguir ellos mismos, estos huesos solos, el tránsito al inframundo o a su destino final. Por eso ven que en algunas representaciones la calavera parece que se está comiendo a una persona, en ese acto natural en el que el cuerpo se va pues descomponiendo y quedan solamente los huesos. Por tanto, si los dioses están ligados a la vida y a la muerte, hay que ofrecerle tributos, hay que presentarles ofrendas, que es lo que también está representado en estos códices. En el propio Templo Mayor de la Ciudad de México, Tenochtitlan, la muerte estaba presente en diferentes recintos. Había templos dedicados a los dioses de la muerte y también estaban asociados a la actividad de los guerreros, como sucede con dos estatuas de Mictlantecutli. Aquí ven una de ellas, ven cómo aparece descarnado con esas manos que tienen casi incluso la postura de unas garras, la parte que correspondería con el cráneo, con unas perforaciones donde se colocaría pelo natural y daría incluso una imagen más fiera, digamos, asociada a esta muerte guerrera. Porque el común de los mortales, prácticamente todos los que estamos aquí, ¿qué pasaría con nosotros cuando vamos a morir? Pues si lo que determina tu destino final es la forma de la muerte, si tuviéramos una muerte que es la que muchos deseamos, que es una muerte tranquila, una muerte que parece que no te enteras en la cama, una muerte normal, natural, digamos que esa muerte natural estaría asociada a estas dos deidades, Mictlantecutli y Mictlancíhuatl o Mictecacíhuatl. Son el señor del inframundo, el señor de la muerte, y la señora del inframundo de la muerte. El lugar en el que viven es el Mictlán, el lugar de la obsidiana como esta piedra negra o también verde oscuro, es el lugar de los muertos comunes. A él se accedería en ese camino que atraviesa 9 pruebas, recordando la gestación también del embarazo y ese ciclo vital de la muerte y de la vida. Y además, para ayudar en este tránsito, se le daba al difunto, se le acompañaba de un ajuar en el que los guerreros, por ejemplo los hombres, mejor dicho, iban acompañados de pedernales, de flechas, de algún escudo para poder superar, digamos, estas pruebas. Las mujeres también irían acompañadas de su ajuar, de su telar de cintura, de distintos elementos asociados también al hogar. Pero hay más destinos. ¿Qué sucede con aquellos que se ahogan? Con aquellos que mueren porque les cae encima un rayo. Son elementos ligados al agua que están vinculados a la deidad del agua, que es Tlaloc. Lo tienen aquí en 2 representaciones del Códice Ríos y una estatua que está delante del Museo Nacional de Antropología de México. Esta deidad regía las aguas que estaban, las aguas verticales, es decir, las aguas asociadas a las lluvias. Las aguas horizontales estarían regidas por la señora de las aguas. ¿Ven de nuevo la dualidad? En este caso asociada al agua. Pues si te ahogabas, si te caía un rayo, tu destino sería el Tlalocan.
Los religiosos cuando llegaron lo llamaron el paraíso de Tlaloc. En realidad la idea de paraíso como premio y el infierno como castigo no existía en el sistema religioso mesoamericano. Era un lugar regido por esta deidad de la lluvia al que iban aquellos pues, que estaban o que morían en circunstancias asociadas a la lluvia. ¿Por qué se le dio la idea de paraíso? Porque las representaciones, como esta que tienen aquí de Teotihuacán, lo asocian a un vergel, lo asocian a la idea veterotestamentaria del paraíso como gran jardín. Precisamente estas representaciones de árboles cargados de frutos, del dios de las aguas rigiendo este espacio del Tlalocan, le dio la idea de paraíso de Tlaloc. Tendrían aquí a la deidad en el centro, acompañada por sus ayudantes, los tlaloques, que eran aquellos que hacían llover. Ellos veían que en la observación de la naturaleza ahora podía estar lloviendo en Salamanca y a la vez estaba lloviendo en Madrid. Entonces este dios de las aguas tendría que tener unos ayudantes, los tlaloques, que ayudaran a que lloviese en todos los sitios. ¿Y cómo explican los fenómenos naturales? Pues dicen que estos dioses viven en una especie de montaña donde se guardan las aguas, donde se guardan también las semillas, porque para que una semilla florezca necesitamos también el agua para que dé el fruto. Y cuando iba a llegar la lluvia, oían que se oye y que nos anuncia que va a llover, además del petricor maravilloso que nos encanta oler. ¿Qué oímos antes de la lluvia? Si me da tiempo a beber. Cuando oímos el trueno, ellos lo asociaban, lo tratan de explicar mediante un sistema religioso y dicen que son las vasijas de cerámica donde se guarda el agua y que para que llueva estos ayudantes de Tlaloc han roto y por eso el sonido del trueno que va preludiando la llegada del agua son estos ayudantes haciendo su tarea. Ven que al final este sistema religioso mesoamericano es un sistema de observación de la naturaleza que pasa por una construcción, digamos, de tipo religioso. ¿Y qué ocurre con los niños? Pues la idea del limbo tampoco surge solamente en la religión cristiana. Aquellos niños que mueren sin haber comido maíz, porque el maíz como elemento básico de la dieta y del mundo mesoamericano pues era el signo de pertenencia, ya casi como miembro de la comunidad, pues aquellos que no habían todavía comido maíz y que eran niños de pecho, vamos a decirlo así, iban al Chichihuacuauco, que está representado aquí. Es un árbol, una especie de árbol nodriza, un árbol de los pechos, que están viendo que cuelgan como frutos, y de allí se alimentarían estos niños que serían nutridos hasta que ya pudieran ingerir ese maíz, también en un ciclo vital que los pasaría a otro estadio de la vida. ¿Y qué pasa con los guerreros? Pues aquí viene una de las cosas que más nos sorprende dentro del mundo mesoamericano, que son los sacrificios humanos. El sacrificio nunca tenía como fin la muerte. Y claro, me pueden decir todos ustedes, bueno, María, si te cortan la cabeza o te sacan el corazón, eso de que no tienen como fin la muerte, a ver cómo se lo explicas al sacrificado. Bueno, a él no haría falta explicárselo, porque lo tenía muy claro. Por eso era un destino anhelado, no era un castigo, era un premio. Claro, esto a nosotros nos parece inaudito. ¿Por qué? Porque llegaban al Omeyocan, al paraíso del sol. Utilizo paraíso para que entiendan que era un premio. ¿Por qué era un premio? Porque acompañaban al sol. El sol como deidad suprema dentro de estas culturas ligadas a lo natural, iba a ser acompañado por los guerreros desde que salía por el horizonte hasta el cenit. Y desde el cenit hasta el poniente era acompañado por las mujeres que habían muerto en el parto, que eran también guerreras, porque habían estado luchando para extraer de la muerte, 9 meses hasta ese destino de los muertos, habían luchado por sacar de ahí la vida. Por eso también eran guerreras.
Esto, claro, cuando llegan los religiosos con una mentalidad cristiana, les pasa la misma cara que han puesto todos ustedes, que yo les estoy viendo desde aquí. Bueno, eso de que la muerte sacrificada, de que te saquen el corazón en la cima del Templo Mayor, pues hombre, muy agradable no es. Un premio, ¿cómo va a ser? Pues efectivamente era un premio. Por eso estas personas, digamos, que tenían el honor, a nosotros no nos lo parece, pero dentro de su sistema cultural y religioso sí lo era, que las cabezas después cercenadas se exponían en esta suerte de altares, los zompantli, que podían ser de piedra o podían ser realmente los cráneos que se ensartaban y que quedaban a la vista como las ofrendas ligadas a este dios, porque los dioses se habían sacrificado para que el hombre existiera. Entonces, el hombre, digamos que retribuía este primer sacrificio también ofreciendo el sacrificio de sangre. Por tanto, este sacrificio no tenía como fin la muerte, sino que la vida se perpetuara en ese ciclo que hemos hablado de él desde el primer momento. Ven estos zompantlis del recinto del Templo Mayor de México, Tenochtitlan. Claro, cuando llegan los religiosos, la sorpresa es la que han tenido todos ustedes. Esto no se comprende, que hay que transformar la visión de la muerte y se transforma con una visión propia del mundo cristiano. Aquí les pongo imágenes de muy diversa época, las danzas macabras asociadas más a lo medieval, la obra del Memento Mori barroco, recordando la muerte también como una advertencia sobre la vida, igual que ven en la obra de la Catedral de Segovia, donde una muerte pues con su guadaña está advirtiendo que va a llegar en cualquier momento. El árbol se sostiene en un punto minúsculo, por lo tanto es una muerte que puede llegar en cualquier momento y que va a llegar a todos. Lo que van a hacer los religiosos, sobre todo franciscanos y dominicos, es tratar de tomar aquellos elementos que les podrían servir como primer punto de contacto. Y uno de ellos es la cruz. La cruz dentro del mundo cristiano no hace falta descubrirla como uno de los elementos iconográficos más significativos a partir especialmente del siglo IV y del siglo V. Cuando llegan los religiosos allí, ven que esculturas como la que ven en la parte izquierda de Huehueteotl, el dios viejo del fuego, tiene en su brasero, que es el tocado de la parte superior, donde se quemaba el copal y el incienso, hay una especie de cruz con un punto en medio. Son los 4 rumbos y el centro. Se entiende el plano horizontal en el que habita el hombre, con 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y un axis mundi, el centro. Cada cultura dirá que ellos son el centro. Los teotihuacanos, la ciudad de Teotihuacán. Los mexicas dirán que es México Tenochtitlan. Los purépechas dirán que es Insunzan. Pero independientemente de la cultura, ese punto de axis central permite conectar el tránsito que nosotros tenemos en el mundo con esos destinos más asociados a lo celeste y destinos que están en el inframundo, que se ha ido bajando hacia ellos. Pues se van a tomar estos puntos junto con la escritura basada en el ideograma para utilizarlo en las cruces atriales. Esta es la primera iconografía del siglo XVI, donde vemos precisamente no la representación de Cristo en la cruz, como sucedería en una iconografía en cualquiera de las iglesias, piensen en la Salamanca de la Edad Moderna, sino que se va a colocar como mucho el rostro en el crucero y sobre todo las representaciones de las Arma Christi, los elementos ligados a la pasión de Cristo, pues los clavos, la lanza, encontramos el flagelo, la columna de la flagelación, los elementos asociados a esas Arma Christi. Cuando los religiosos hacen representaciones de la muerte dentro de los conventos, la representarán a la manera europea. Una muerte igualitaria que llega al Papa, les pongo aquí algunos detalles, llega al Papa, llega a los prelados, llegará a los religiosos, también a los gobernantes, aquí está el encomendero, a todo ámbito social, tanto religioso como civil. Sin embargo, hay elementos que sorprenden, puesto que en ellos se da un poco, nos damos un poco cuenta de que este cambio no fue tan fácil.
No fue tan fácil porque representaciones como esta, realizada con técnica prehispánica, pintura sobre papel vegetal, papel de amate, además realizada por un tlacuilo, pintor prehispánico llamado Juan Gersón, ya con su nombre cristianizado, es una representación del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero coincidiendo con las fiestas prehispánicas ligadas a los muertos, aquí aparecían ofrendas. Nosotros tenemos el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, 1 y 2 de noviembre, dentro del calendario católico. Dentro del mundo mesoamericano había 2 fiestas, la pequeña fiesta de los muertos y la gran fiesta de los muertos. En 2 meses, piensen que son meses de 20 días, y que están recordando a los difuntos. Es el germen simbólico del Día de Muertos que nosotros vamos a ver. La muerte iconográficamente va a abrir, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa, como este carro, que además es articulado, que es una muerte que, siguiendo las cartas de San Pablo, o muerte donde tu victoria, donde tu aguijón, va a aparecer con esta cartela a los pies de la cruz, o haciendo un teatro asociado a la instauración de la religión católica, piras funerarias colectivas, igual que sucedía también en el mundo hispano, polípticos en pintura que recuerdan la brevedad de la vida, una vela que se apaga mientras que la otra todavía está encendida, las parcas que están cortando ese hilo de la vida, que van a tocar la campana en el momento en el que ésta finalizará, la reflexión sobre la muerte, en este caso un espejo que te devuelve la imagen descarnada y te hace presente que hoy estás, pero mañana no, y por tanto cuidado con cómo es tu vida. Todo esto durará en el mundo colonial. ¿Qué sucede cuando México ya se convierte en un Estado independiente? Pues que a lo largo del siglo XIX se mantienen estas tradiciones, el espejo que no te engaña, pero también se van a ir utilizando estos esqueletos para darles una visión más cercana a la vida nuestra cotidiana. Y van a empezar a aparecer en representaciones de bailes, de romerías, de fiestas populares, como una manera de reflejar la dureza que tiene la historia de México en el siglo XIX. Es una historia desde la propia independencia, pasando por gobiernos bastante inestables, lo mismo podríamos decir hasta que llega la Revolución, ¿no? Ya en el siglo XX, principios del siglo XX, donde, como bien decían los romanos, si quieres paz, prepárate para la guerra, y la guerra sabemos las consecuencias que tienen dentro de la presencia de la muerte. Por lo tanto, va a utilizarse esta iconografía para representar, como por ejemplo en este grabado, la Tour Eiffel, una idea de progreso, como representaba esa arquitectura del hierro, aquí transgredida por la imagen de la muerte. Y es aquí donde nos aparece la que es una de las representaciones más habituales del Día de Muertos hoy, y que además ha trascendido el Día de Muertos para convertirse en una iconografía, podemos decir, genérica, que es la Catrina. Aquí volvemos a un vídeo en el que vamos a poder ver un pequeño fragmento de una película de animación de René Castillo, donde se va a cantar una de las canciones que todos sin duda conocemos, que es La Llorona. Es un hombre que acaba de morir y que llega al inframundo. Y ven que se parece mucho a nuestro mundo. Fijaos. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mi Llorona. La voy a dejar de fondo, aunque no la escuchen, para que vayan viendo un poco este cortometraje. Lo que está contando es qué sucede cuando se ha producido ese entierro.
Y llega este hombre que parece que está fuera de lugar, que no entiende muy bien lo que está pasando, pero le parece una cantina, como estas cantinas mexicanas tan tradicionales, donde ve esta actuación musical casi hipnótica y de alguna manera va viendo cómo su propio cuerpo, ven que le caen como unas gotas, se va deshaciendo y se va descarnando. Ven esa misma idea del cuerpo descarnado, del que hemos hablado en el mundo prehispánico, que aquí se va proyectando en una película que es para niños. Esta película de René Castillo, Hasta los huesos, se pone de forma habitual en los festivales que se realizan en México, ¿no? Digamos en estos días del Día de Muertos. ¿Quién crea esta representación de la Catrina que veíamos cantando? Pues la crea José Guadalupe Posada, un artista de Aguascalientes, en la zona del Bajío mexicano, una zona muy prolífica de artistas. Él era sobre todo grabador, se traslada a la Ciudad de México y su plástica en los grabados iba transformando obras icónicas de la historia del arte, como este Nacimiento de Venus de Botticelli, con esa idea descarnada del esqueleto, que les decía, iba persiguiendo a México en este momento del siglo XIX. Incluso el Quijote, ¿no? Para nosotros mucho más cercano en nuestro imaginario hispano. Incluso, si pensamos en la historia mexicana, los líderes de la Revolución. Y como parte de la crítica social, precisamente iba mostrando esta doble idea, la idea del revolucionario, en este caso Zapata, una imagen icónica a la derecha, y la idea de la revolución con esas consecuencias que se vivían diariamente y que se sufrían por el pueblo. Por eso los aspectos más ligados al pueblo van a estar apareciendo en la obra de Posada, también recordando que la muerte llega para todos, que somos en la tumba todos iguales, calaveras del montón. Estas calaveras satíricas, calaveras líricas, son incluso habituales hoy todavía en concursos en Día de Muertos. Y crea Posada una obra que será icónica, La calavera garbancera. Este era su título. Era solamente la imagen que ven, solamente el rostro con ese tocado de plumas, y se llamaba así La calavera garbancera como una crítica social a aquella clase que quería aparentar y que se compraba sus sombreros a la manera europea, ligados a la cultura del porfiriato, lleno de plumas, pero no tenía dinero para nada más, porque ¿dónde está el vestido? No vemos ni las mangas, no vemos ni el escote. Muchas plumas, muy aderezado en su parte superior, pero no hay más. Esto es una crítica social fuerte, porque al final lo que está detrás es una crítica a la asunción de las modas europeas frente a la cultura mexicana mucho más tradicional. Y claro, se convertirá en un gran éxito. Aquí la ven con un texto, El Panteón de las Pelonas. Se ha convertido en una transgresión de la dama y el catrín, y así veremos el Catrín y la Catrina, y aparece representada en multitud de obras de Posada. Hasta que llega uno de los grandes pintores del muralismo mexicano, que es Diego Rivera, todos lo conocemos, y en una de sus obras más paradigmáticas, este mural Sueño de una tarde dominical en Alameda Central, lo que él cuenta un poco es una historia que se entremezcla, la suya personal y la historia de México, en un lugar icónico para la propia Ciudad de México, como es la Alameda Central, el primer parque público que tiene la ciudad, al lado de lo que fue el gran convento franciscano. Hoy está aquí el Palacio de Bellas Artes, en su momento estaba el quemadero de la Inquisición, nada que ver con el Palacio de Bellas Artes, evidentemente, pero él lo que va a hacer es vestir a la Catrina. Y en contra de la crítica social de Posada, que decía que estas mujeres querían parecer europeas, él la viste, como lo hemos visto en el cortometraje cantando, con una especie de boa de plumas que en realidad es una serpiente emplumada, que es la representación de Quetzalcóatl, una serpiente emplumada que forma parte de la iconografía mesoamericana desde la época del preclásico. O
sea, ven cómo ha dado un paso más allá Rivera y nos está proponiendo una imagen que ahora está en todas partes y que ahora las Catrinas es como el disfraz, voy a decirlo un poco entre comillas, más habitual. En la película de Coco aparece, uno de los familiares aparece ataviado exactamente igual y como ven incluso los podemos ver como representaciones en los desfiles o transitadas, digamos, de otras culturas. No sé si ven aquí atrás este vestido, ¿no?, de lunares, pues una Catrina flamenca también. Estas son representaciones artesanales de Pátzcuaro, donde vemos pues, que la Catrina más ligada a Posada y a Rivera se va vistiendo también con otros trajes regionales, para que me entiendan de una manera más sencilla. Aquí ven a nuestra flamenca de nuevo, o incluso como ejemplo de hasta dónde pueden llegar estas Catrinas. Durante los Juegos Iberoamericanos en Guadalajara se hicieron Catrinas asociadas a los deportes, Catrinas y Catrines, como están viendo también en el caso del ciclismo o de la halterofilia. O sea, podemos encontrarlos ya estas representaciones de una manera mucho más extensa, y especialmente en el Día de Muertos. En el Día de Muertos en México nos encontramos distintas vivencias culturales. No son lo mismo las vivencias urbanas que las vivencias más rurales. No es lo mismo irnos a Oaxaca, en la zona del sureste. Aquí tienen el estado de Oaxaca, uno de los más diversos y más ricos culturalmente, que irnos a la Ciudad de México, al Panteón de Mixquic, por ejemplo, al sur de la ciudad, donde vemos también esta representación, o irnos a la zona de Michoacán, que es donde yo voy a tratar de llevarles a partir de ahora, puesto que con un trabajo de campo les puedo mostrar más imágenes de cómo se vive esta tradición del Día de Muertos en esta región. Y es que además es la que ha inspirado Coco. Aquellos que hayan visto la película reconocerán algunos de estos clips. La propia iglesia se inspira en Paracho y se inspira también en las ciudades que engulló el volcán Paricutín. Este volcán es el más joven que existe dentro de la corteza terrestre, un volcán que haya emergido, digamos, en tierra firme. Además se documentó muy bien porque nace en el siglo XX y vieron cómo la tierra se abre y se creó este monte que engulló. Aquí tienen la iglesia tragada por la lava y ha servido para inspirar a Coco junto con otras localidades como Santa Clara del Cobre. En general, la región de Michoacán es la que sirve de inspiración para la creación de la película. Y lo primero que tenemos que aclarar es que Día de Muertos, aunque nos referimos a él en singular, es una celebración extensa en el calendario, no es solamente un día. Nosotros pensamos en 1 y 2 de noviembre, pero ni siquiera eso, comienza antes. Comienza el 28 de octubre como primer día oficial asociado a un tipo de difuntos. Es el Día de los Matados. Son aquellos que han muerto en circunstancias complejas, en accidentes, en causas violentas, sobre todo. Piensen que en un país como México, que tiene también una realidad problemática en este sentido, recordar en un día a aquellos que mueren en estas circunstancias, pues casi se convierte en una obligación. Pero es que además en estos días previos, 27, 28, 29, se da un especial recuerdo a aquellas personas que han muerto en ese año. ¿Por qué se les da un recuerdo especial? Porque la creencia respecto al Día de Muertos es que el primer año, hasta que no pasa ese primer aniversario luctuoso, el ánima del difunto no puede retornar a ese reencuentro que se produce en la noche entre el 1 y el 2 de noviembre. Si no va a poder venir, vamos a recordarlo antes, porque con él no nos vamos a encontrar cuando vayamos al panteón en la noche del 1 al 2 de noviembre. Por eso se recuerda con ofrendas especiales, hay un padrino de cruz,
un padrino de velas, un padrino de flores. En México hay padrinos para todo. En una boda no es tan solo el padrino y la madrina, ¿eh? Hay el padrino y la madrina principal, pero hay una madrina de Biblia, unos padrinos de lazo, hay multiplicidad de padrinos. Pues igualmente aquí es una manera de extender las relaciones familiares y de que estos difuntos sean recordados por la comunidad en general. Si no va a poder ir al panteón, no va a poder estar en el cementerio en esa noche de velación, se le recuerda en la casa y se prepara dentro del altar familiar un recuerdo muy especial para ese difunto. Los altares familiares congregan a todos los difuntos de la familia, pero en este caso hay un recuerdo especial en esa casa al muerto del año. Todos aquellos que quieran visitarlo llevan ofrendas, aunque sean unas guayabas, aunque sea algo de unas velas, por ejemplo, para colocar también unos plátanos. No puedes ir a ver una casa en estos días sin llevar también algo a las ofrendas, ¿no? Es un signo de respeto. Incluso los que vamos a trabajar dentro del trabajo de campo o los turistas que a lo mejor se les permite entrar, pues es un momento muy íntimo de la familia y por tanto hay que mostrar ese respeto también portando una ofrenda. El día del 31 de octubre al 1 de noviembre hay un recuerdo para los niños, para la muerte niña. Cuando vemos los cementerios, vemos que las tumbas de niños se adornan con juguetes, se rehacen esos juguetes a través incluso de las flores y se recuerda en esa noche a los muertos chiquitos, para ya llegar a la noche grande, que es la noche del 1 al 2 de noviembre, ese tránsito del Día de los Santos al Día de los Difuntos, en que se producirá ya lo que hemos singularizado en Día de Muertos, que es un día de encuentro, es un día de fiesta, es un día que no tiene nada que ver con el carácter oscuro que a veces pues, se le da a estas festividades. Yo recuerdo de niña ir siempre al cementerio en estos días. Ahora muy pocos niños van al cementerio en estos días o ninguno. Parece que la muerte la tenemos olvidada dentro de una construcción antropológica contemporánea que puede generar también muchos problemas cuando no tiene presente algo que forma parte constitutiva también de la vida. ¿Y qué sucede en esa noche del 1 al 2? Pues se ha preparado primero, durante el día, la tumba. Se prepara limpiándola, claro, eso también nosotros sabemos, ¿no? Es algo que solemos hacer. Se llevan flores, pero aquí nos ganan por goleada. Nos ganan. No es un pequeño centro de flores, es las flores, todas ellas llevadas, en especial una, la flor de cempasúchil, la flor de 20 flores, que ahora veremos un poco qué significa también. Se decoran las tumbas, se pasa toda la noche en el cementerio. Las tumbas se decoran con velas, con flores, con comida, se lleva a aquello que más le gustaba al difunto. Piensen esto como si fueras a recibir en tu casa a un familiar que vive en Alemania y que solamente viene un día al año a tu casa. Pues a menos que le gusten mucho las coles de Bruselas, no creo que se las pongas. Le pondrías, pues hombre, una comida típica de Salamanca que sabes que le gusta, un buen vino, una comida un poco más copiosa que un día normal, una sobremesa larga para poder hablar. Pues eso es lo mismo que se vive en esta noche. No se trata solamente de ir, dejar las flores, rezar a lo mejor un Padre Nuestro si eres religioso, irte para tu casa, comprar los buñuelos y los huesos de santo. No, aquí se le llevan esa comida a los difuntos, la que a ellos más les gustaba, la bebida que más les gustaba. Si les gustaba jugar a las cartas, le pones también las cartas y estás toda esa noche con ellos. A mí me impresionó cuando estuve en Pátzcuaro, en Sinsunzan en concreto, ver a personas que estaban como hablando con alguien, moviendo los labios y de verdad es algo hipnótico. El entrar, el vivir esta noche. Un poco, vamos a ver cómo se preparan los altares. Los altares pueden tener varios niveles, lo tienen un poco esquematizado en el guión para que vean el significado de estos elementos. Hay que preparar un camino. Las almas de los difuntos vienen haciendo un tránsito largo. Hay que guiarlas, se las guía con las luces, con las veladoras, con estas lámparas que se encienden. Se las guía también con un camino que se traza,
un camino de aserrín, también se hace una cruz de cenizas y una cruz de sal, la sal como elemento purificador, las cenizas, recuerden el miércoles de ceniza, en polvo eres, en polvo te convertirás, y seguramente muchos de ustedes recuerden que como parte del rito del bautismo también estaba la parte del rito de la sal, que ahora ya no se realiza. Estos dos elementos recuerdan esa cristianización de las celebraciones de Día de Muertos. Se colocan también flores, se coloca papel picado. Aquí ven ese papel que está pues, taladrado con distintas representaciones, que se va a mover con el viento y que por tanto va a marcar la llegada de estas entidades anímicas, de estos pues, ancestros que se nos han adelantado. A mí me encanta esta expresión que se dice en México: los difuntos son los que se nos han adelantado, lo cual implica un camino en el que todos seguimos de la mano y seguimos estando juntos. Este es un altar privado en unas casas, ven que la comida abunda, no solamente comida sino también bebida. Aquí aparece, por ejemplo, agua de Jamaica, tenemos tequila, como no, tenemos mezcal y tenemos estas flores de cempasúchil. La flor de cempasúchil es una flor ligada al Día de Muertos, la flor de 20 flores en náhuatl, y es una flor que por el color, es un color naranja, amarillento, es un color que se asemeja al sol. Nada en el pensamiento mesoamericano entraba en el inframundo y salía de él si no se asociaba con el sol. Por eso los guerreros van a hacer el camino con el sol, y no es un castigo, sino que es un premio, porque se aseguran ese ciclo de renacimiento. Y estos difuntos, esta luz, digamos, que se transforma en esa luz del amanecer o también la luz del crepúsculo gracias a las velas, va a servir para guiarlos y para que puedan también retornar en su viaje. Además que es una leyenda prehispánica asociada a esta flor. Xochitl y Huitzilin eran un guerrero y una joven náhuatl, y la historia simboliza el amor. Cuando muere Huitzilin en la guerra, pues se va a unir al sol como guerrero que ha muerto en la guerra. Y Xochitl, que significa náhuatl flor, le pide a los dioses que la transformen en una flor. Justamente la transformarán en esta flor del cempasúchil para significar a través de esta leyenda ese amor que continúa más allá de la muerte. Algo precioso simbolizado con estas flores que en la película son el puente. Sin estas flores, que parecen mágicas, se iluminan incluso, no se podría hacer ese tránsito. Además, en la película, aquí les hago un inciso, la arquitectura se inspira en la arquitectura prehispánica, en la arquitectura del México colonial, aparece la Catedral de México, por ejemplo, y también en el México contemporáneo. No les falta detalle para la hora de documentar los elementos de la propia película. Además, no sé si aquellos que la hayan visto recordarán a este perro, que es muy gracioso, que acompaña al niño, que es un poco desastre. Este perro también tiene una raíz prehispánica, es una raza mexicana, el xoloscuincle, es un perro sin pelo. Y este perro sin pelo nos puede hacer pensar que es un perro descarnado, como si le hubiéramos arrancado, imagínense un conejo, ¿no? Les damos arrancando ese pelaje. Y por eso es el perro que acompañaba al difunto. Lo acompañaba en ese camino, lo protegía, como hace el animal también con la persona, digamos, en su vida más terrenal. Tenemos muchísimas representaciones de estos perros en códices, en esculturas, los xoloscuincles, que acompañarán también al difunto. Y además es una raza que en el siglo XX, con la gestación de la identidad nacional mexicana a través de la Revolución y sobre todo en el México posrevolucionario, se convertirá en una raza que casi simboliza la identidad mexicana. Personajes como Dolores Olmedo, Diego Rivera, Frida Kahlo tenían esta raza de perro porque precisamente recordaba esa cultura autóctona frente a otros perros, pues que pudiéramos entenderlos como animal de compañía. Aquí ven, por ejemplo, a Frida con uno de los xoloscuincles que tenían, que también aparece en la fotografía de la parte derecha junto con Diego. Esta es Dolores Olmedo.
tiene un museo maravilloso, una de las coleccionistas de obra de Diego Rivera y de Frida, con más obras en su acervo, y no sé si le recuerda un poco a la cantante Alaska. En su juventud, antes de llegar a España, saben que es de madre cubana, de padre español, que nace en México, fue muy cercana a Dolores Olmedo y ella la recuerda mucho, incluso también con la parte de arreglo corporal, ¿no? Esas cejas pintadas tan finas y un poco la cultura mexicana que había conocido a través de ella. Vamos a volver a nuestro vídeo para ver cómo se representa en otra escena de animación también esta creación del altar de muertos en familia. Vamos a subir el volumen. A ver, se nos ha quedado pillado al subir el volumen. Nada como salir y volver a entrar. Es Día de Muertos. Aquí estamos. ¡Ay, mis niños! ¡Qué bonita nos quedó la ofrenda! ¿Cómo extraño a mis papás, abuela? El Día de Muertos es una fiesta. No estés triste por ellos. Cada 2 de noviembre vienen a visitarnos y los recibimos con lo que más les gusta. Les ponemos mole, chalupas, panecito, frutas. Incienso, velas y flores de cempasúchil para guiar su camino. Ya casi no me acuerdo de ellos. Sí, eras muy pequeñito. Ha relatado un poco todo lo que se pone en la ofrenda y este anuncio de la flor de 20 flores ejemplifica muy bien qué es en estos días. Cada vez que te extraño, planto una flor, porque sé que una vez al año ellas te guían de regreso a casa. Revivamos la emoción de volvernos a encontrar. Televisa. De nuevo tenemos esta referencia al reencuentro. Cada vez que te extraño, planto una flor, fíjense ese campo lleno, ¿no? Y como un nexo de unión que en el recuerdo permite que en estos días pues, se puedan reunir las familias. Para ya finalizar y dar paso si tienen alguna pregunta, vamos a hacer el paseo que haríamos una tarde-noche si nos vamos a esta región del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, para que se ubiquen un poco dentro de la República Mexicana. Estamos en uno de los estados de tierra caliente, el estado de Michoacán, y dentro de él hay una laguna, el lago de Pátzcuaro, alrededor del cual se desarrolla en época prehispánica la cultura purépecha, una de las pocas que no fue vencida por los mexicas, se mantuvo como un estado independiente y pruebas del mismo hay en toda esta región. Además fue una región donde Vasco de Quiroga, que seguro que a muchos de ustedes les suena, estando en esta zona castellana, abulense, nos tiene un poco que sonar quizá, hizo su labor pastoral aquí, fue el primer obispo de Michoacán y la sede estaba precisamente en Quiroga. Lo siguen recordando como el Tata Vasco, es decir, el abuelo Vasco de Quiroga. Es un reconocimiento incluso en el recordatorio, en el lenguaje, a una labor muy guiada por toda la escuela de Salamanca y esa visión de los derechos humanos también en este mundo americano. Pues dentro de este lago hay distintas islas, la principal es Janitzio, donde vamos a trasladarnos momentáneamente, y bueno, hay muchos pueblitos alrededor donde se mantiene una vivencia muy arraigada y muy tradicional del Día de Muertos. Tanto es así que no en todos estos pueblos se puede entrar como turistas. Algunos, digamos, que blindan sus cementerios para que pueda mantenerse una vivencia pues, más cerrada, más personal, más, digamos, privada dentro de todo esto. En Tzintzuntzan sí se puede entrar. Este es el cementerio donde nosotros nos vamos a trasladar. El cementerio de Tzintzuntzan, fíjense cómo están
decoradas. Ya les decía que nosotros llevamos pocas flores. Si lo comparamos con estos, también el costo de la flor en México es mucho más bajo, por lo tanto ayuda a poder llenar de flores, de velas, de comida, que créanme que cuando estás paseando por estos cementerios a las 3 de la mañana, agarrarías unos taquitos de estas bolsas o te comerías un mole que está ofrendado precisamente a aquellos que se nos han adelantado. Las familias se reúnen, comen allí, cenan, se quedan hablando. ¿Quiénes permanecen toda la noche hasta el alba? Pues las mujeres. Los hombres son muy flojos. Son las mujeres las que se quedan toda la noche con los niños, además, y los jóvenes transmitiendo esa tradición que ellos harán pues cuando ya no estén sus abuelos o cuando ya no estén sus padres. Ven que hay una especie de retablos florales y al fondo, si observan, hay una carpa, porque también hay actuaciones musicales, es una fiesta, como si pensáramos en la fiesta del pueblo con su escenario, con su música, con su mariachi en el Camposanto, efectivamente, así lo vemos, ¿no?, en estos casos. Ya con el flash pueden un poco intuir, ¿no?, el recuerdo de los niños con sus juguetes, los balones, las muñecas. Es triste cuando llegas a estas tumbas, ¿no?, porque recuerdas a la familia, ves los nombres, las fechas y la verdad es que te cuentan también, son muy abiertos con aquellos que llegamos, siempre tratando evidentemente de ser lo más respetuosos posible con su vivencia. Te explican, por ejemplo, cómo se hace este trabajo de caña, de maíz, ven la comida protegida evidentemente, un molcajete para hacer sus salsas, los charales, que es un tipo de pescado parecido a los chanquetes. ¿Conocen los chanquetes en Málaga? Pues muy parecido a los chanquetes son los charales que ven aquí. La comida, las frutas, los juguetes de nuevo de los niños. Nos trasladamos a Janitzio, la isla que hay en el centro del lago, una isla que tiene una escultura de José María Morelos y Pavón, uno de los héroes de la independencia, que era precisamente originario de este estado. Y ya ven quiénes se quedan por la mañana. A estas horas el relente del lago, la humedad, hace frío verdaderamente, ¿no? Hace frío y pues es incómodo quedarse hasta el alba. Estas mujeres lo hacen. Nosotros cuando terminó la noche, como ven ya había amanecido, le preguntamos que qué hacían con la comida y nos dijeron que no se la podían llevar a la casa porque esa comida ya no sabía. El alimento que refuerza las fuerzas, ¿no?, del alma cuando ha venido a hacer este reencuentro temporal es algo que se da a través del olor, a través, digamos, ¿no?, ellos creen que se han alimentado de esa manera de la comida y si la prueban, ellos nos decían que ya no sabe a nada. Es como si se hubiera echado a perder, porque ese sabor intangible a través de los olores ha sido, digamos, absorbido por el alma de sus antepasados, que les ha servido de refrigerio, recuperan fuerzas y se marchan. Por eso también hay agua dentro de las ofrendas, para que recuperen no solo con Coca-Cola, tequila y mezcal, también agua para que se puedan limpiar y puedan beber y recuperarse. Y nos decían que como ya para ellos no servía y no la comían, lo llevaban a la iglesia, a la parroquia, y que el padrecito pues que hiciera lo que viera mejor con la comida, ¿no?, si consideraba que a lo mejor se la podía dar a alguien, ¿no? Ven estas mujeres que nos explicaron un poco toda esta vivencia, como solo quedan mujeres, esto es las 8 de la mañana, y cómo van a ir pues ya recogiendo, llevándose esa comida, días después llegarán a recoger también las flores. Esta vivencia de Día de Muertos, y con esto vamos terminando, se ha convertido en una imagen icónica de México. Coco lo representa muy bien para, digamos, aquellos que no pudieran conocer esta tradición, pero incluso los museos
van también los museos de arte populares a crear altares en estos días, a recordarlo, incluso en las universidades, en los colegios. Yo allí he trabajado en la Universidad de Guadalajara y se preparaban los altares dedicados pues, a profesores, a intelectuales del Estado, de la propia localidad. Ven aquí pues, un altarcito que nos recuerda también a estas pinturas votivas y que podríamos ser nosotros, ¿no? El próximo 1 o 2 de noviembre la Universidad de la Experiencia pues tiene también su altar. Saltó en primer lugar como un gran boom internacional el Día de Muertos el pensamiento, vamos a decir, anglosajón, a través de una de las películas de la saga de James Bond, que se graba el inicio en la Ciudad de México y crean para la película un desfile. Un desfile que se ha perpetuado, que a día de hoy, frente al Panteón de Mixquic, que es la vivencia tradicional, ya nadie baja al sur de la Ciudad de México y se quedan en el Paseo de la Reforma viendo esta especie de desfile hollywoodiense ligado al Día de Muertos, pues sí, con sus calaveras, con sus esqueletos, con la representación, por ejemplo, de la mariposa monarca. Si recuerdan, les dije que la mariposa sobre esa rueda de la fortuna era el alma en el mosaico romano. Pues las mariposas monarca en su migración llegan desde las tierras altas de Canadá a México en este momento también del tránsito de octubre a noviembre, dependiendo del tiempo, y se les da el significado de estas almas que regresan dentro de la migración que llega a los bosques de Oyamiel, precisamente de esta zona. Chabela Vargas, mexicana que nació donde quiso, pero que su corazón bien mexicano, la figura también de los charros de Jalisco en la parte superior. Y conocemos Coco, pero hay otra película mexicana que sufrió casi una damnatio memoriae por la creación de Coco. Es muy difícil luchar contra Disney, luchar contra Pixar, es casi imposible. Y registraron en Estados Unidos Día de Muertos como marca, lo cual dio lugar a toda una batalla en los tribunales, porque no solamente registrar un nombre, es todo lo que lleva aparejado como patrimonio cultural de la humanidad, que ya estaba declarado. Por lo tanto, la película, al salir Coco, la mexicana Día de Muertos tuvo que esperar. También era una historia parecida, ¿no? Digamos, y se estrenó mucho después, pasó un poco sin pena ni gloria dentro del ámbito internacional, sobre todo dentro del mexicano, pues sí fue algo conocida, y se ha convertido el Día de Muertos en un símbolo de identidad de México. Parece que el mexicano se ríe de la muerte, y Eduardo Matos Moctezuma, que ha recibido este año el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, precisamente dice que bueno, esa idea de que el mexicano se ríe de la muerte acaba cuando el que se muere es tu familiar, es tu padre, es tu madre, es tu hijo. O sea que el mexicano la muerte y la separación física le duele como a cualquier persona, pero tienen esta vivencia de un recuerdo, digamos, gestionado de una manera diversa, que tiene recordatorios prehispánicos, que transita la religión católica llegada en la conquista, porque evidentemente las fechas cambian al 1 y el 2 de noviembre, y que a día de hoy se ha convertido en una seña de identidad. Les pongo como imagen este altar de muertos. Aquí en Salamanca, la comunidad mexicana, con también la colaboración del Instituto Iberoamérica de la Universidad, hace altares de muertos en la Casa de las Conchas todos los años. No sé si algún año lo han podido ver. Este año, por ejemplo, se hizo el Zompantli, ese pues, muro de cráneos. Otros años se ha hablado de poesía ligada también a la muerte y a estas calaveritas. Y para finalizar, para que veamos que la muerte no es tan trágica ni tan tétrica como nos podría parecer, pues nos vamos a cerrar con un mariachi en el Camposanto. Cuando yo quiero, no viento soy y soy como las gaviotas que vuelan de ¿Cómo están? Esto es un cementerio muy humilde, la cantidad de flores, de comida.
Día de Muertos. Con la música encontramos referencias para todo y efectivamente, como han podido escuchar, ¿no?, con este mariachi, no me voy a llevar nada cuando esté muerto, más que un puño de tierra, decía al final, ¿no?, el mariachi. Simplemente para terminar, agradecerles la atención en esta tarde y recomendarles la página de Google de Articultura, donde tiene precisamente una página dedicada al Día de Muertos. Pueden descargar fotografías, pueden un poco caminar por algunas de las cuestiones que hemos visto con más detenimiento, además de la bibliografía. Mi correo lo tienen abierto, aparece también en el documento por si tienen alguna pregunta más pausada cuando vean algunos de estos materiales. Muchas gracias a todos por la atención.